Un saludo para todos. El tema de hoy son los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Estos Juegos empezaron a organizarse en el año 1931, cuando el Comité Olímpico Internacional designó a Berlín como encargado de desarrollar los Juegos Olímpicos de 1936, derrotando a Barcelona en la decisión final. Tuvo mucho que ver en esta decisión que en el año 1916 Berlín no pudo celebrar o organizar los Juegos Olímpicos por motivos de la Primera Guerra Mundial. Tan solo 2 años después, en el año 1933, Adolf Hitler fue designado como canciller alemán. Entonces digamos que en su mandato se encontraba la organización de estos Juegos Olímpicos. Vemos que el régimen alemán controlaba todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos y entre esos estaba el deporte. Alemania era una superpotencia deportiva en el primer orden. Incluso las imágenes de sus deportistas en la década de 1930 han vivido para suponer el mito de la superioridad y el poder de la raza aria. Incluso el régimen contaba con el requisito del deporte para el régimen y la prestación de lo que era el servicio militar de sus ciudadanos. La llegada de Hitler al poder provocó ciertas tensiones por parte de otros países, incluso promovieron la idea de cambiar la sede. También existieron algunas tensiones por parte de los comités olímpicos nacionales de los diferentes países que iban a participar, ya que no consideraban nada ético participar en unos Juegos Olímpicos organizados por el régimen nazi. Es que una vez los nazis fueron elegidos para formar gobierno, se apresuraron, digamos que en aplicar sus políticas excluyentes, incluso en el campo deportivo. Los judíos tuvieron que ser, digamos que echados de todos los clubes y organizaciones deportivas y su entrada a cualquier recinto deportivo fue totalmente cancelada. O sea, no podían entrar a ningún espacio deportivo. Al final, a pesar de todos los inconvenientes y todos los boicots que se generaron, todos los países terminaron asistiendo, excepto España. De hecho, España decidió seguir adelante con el boicot y organizar unas Olimpiadas paralelamente, que tendrían el nombre de Olimpiadas Populares, las cuales se celebrarían en Barcelona en el año 1936. De hecho, estas Olimpiadas fueron canceladas, ya que coincidieron con el estallido de la Guerra Civil Española en julio del 36. Entonces, ya eran miles de atletas los que se encontraban en España, de los cuales muchos, un gran porcentaje, se quedaron combatiendo también en esta guerra contra el ejército sublevado. Hitler tenía la oportunidad de mostrarle al mundo la magnificencia del nazismo, por lo cual llevó a cabo un elaborado y detallado programa de difusión. Al final, Hitler llevó una propaganda mundial de estos Juegos Olímpicos, organizó una gran propaganda mundial mostrando la grandeza de su país, y todos los episodios antisemitas que se venían presentando en los últimos tiempos fueron disminuyendo a medida que se iban acercando estos Juegos Olímpicos. Es decir, todos estos episodios que se llevan a cabo contra los judíos fueron disminuyendo y se fueron ocultando a medida que se iban acercando estos Juegos Olímpicos. De tal manera que podemos decir que se camufló toda la represión que existía contra los judíos y toda la propaganda antisemita fue quitada de las calles. Al final, la idea era mostrarle al mundo una Alemania totalmente pacífica y tolerante. Incluso se colocaron muchas esculturas y se buscaba hacer una relación con lo que era la cultura griega. Recordémonos que existía un mito nazi en donde ellos se relacionaban directamente con los griegos y por lo cual ellos hablaban de la pureza de su raza. De hecho, los esfuerzos de propaganda se extendieron mucho más allá de los Juegos Olímpicos. Prueba de ello es que en el año 1938 lanzaron un documental que llevaba el nombre de Olimpia.
Resumidas cuentas, Alemania realizó una excelente preparación de los Juegos Olímpicos. Se construyó un complejo deportivo, se organizaron diferentes instalaciones que se habían quedado en el olvido, renovaron instalaciones, las calles, en todas las calles de Berlín ondeaban banderas con el logo de los Juegos Olímpicos y con la esvástica. Y lo que buscaban era presentar una imagen donde existía una paz. Y eso era lo que querían mostrarle al mundo. Enseguida mi compañero Javier va a hablarles un poco más con respecto a estas Olimpiadas de Berlín del año 1936. En 1931, el Comité Olímpico Internacional escogió a Berlín como sede de las Olimpiadas del verano de 1936. Esto significó el regreso de Alemania a la comunidad internacional tras su aislamiento después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Alemania realizó preparativos con altos estándares de calidad para las Olimpiadas, construyendo un gran complejo deportivo, al igual que también hubo renovación y restauración de varias fachadas y edificios para la realización de la misma. El objetivo era mejorar la apariencia del lugar para los Juegos en la ciudad de Berlín. Las mayores modificaciones se concentraron en el Estadio Alemán de Berlín. El Estadio Olímpico sustituye al alemán. Por peticiones del Tercer Reich, se ordenó construir un estadio más grande que el más grande construido para aquella época, en este caso el de las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932. Como novedad histórica está la aparición de la carrera de relevos, para llevar la antorcha olímpica desde Grecia a Berlín. En ella participaron 3.422 relevistas con una distancia de 3.422 kilómetros, lo cual implicó cruzar 8 países hasta el estado de Berlín. El 1 de agosto toda la ciudad de Berlín estaba decorada con esvásticas y como una muestra del poderío alemán, el dirigible Hindenburg sobrevoló con la bandera olímpica el estadio olímpico a la llegada del Tercer Reich. En la ceremonia inicial se alcanzó a registrar una cifra de espectadores en el interior de 110.000 espectadores y a las afueras de 1.000.000 para ver el desfile que traía consigo a Hitler y su demás cúpula de dictadura. Una orquesta de 30 trompetas saludó a Hitler cuando éste entró al Estadio Olímpico. Richard Strauss dirigió un coro de 3.000 personas, las cuales entonaban el himno alemán, al igual que también dirigió a la orquesta que estaba destinada para la ocasión. A la mayoría de los países invitados practicaron el saludo nazi al pasar al frente del Tercer Reich, mientras que Estados Unidos e Inglaterra se abstuvieron de hacer dicho saludo. También se dispuso de una gran cobertura audiovisual por todo el lugar. Lenin Riefenstahl, quien ya había trabajado para el partido y grabado el Congreso de Nuremberg en 1936, filmó la mayoría de los juegos por encargo del mismo gobierno nazi. En los Juegos participaron 3.963 atletas, 3.632 fueron hombres y 331 fueron mujeres. De 49 países que asistieron, compitieron en 19 deportes y 129 especialidades. Durante la competición, que duró 2 semanas, destacó un atleta entre todos, el cual su nombre es Jesse Owens, quien logró 4 medallas de oro en 100 y 200 metros planos, salto largo y carrera por relevos. Este siempre afirmó que se le trató mucho mejor en la Alemania
que en su propio país, Estados Unidos, dado al marcado racismo de la época en aquel país. Como hechos claves encontramos, por un lado, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos modernos, los habitantes de los Estados Unidos y Europa pidieron que se boicotearan las Olimpiadas, debido a lo que más tarde se conocería como los abusos cometidos contra los derechos humanos, aunque al final el movimiento fracasó. Permitió sentar un importante precedente para futuras campañas de boicot de los Juegos Olímpicos, como las del 2008 y 2014. Por otro lado, una vez que el movimiento de boicot fracasó por un estrecho margen, Alemania logró un golpe propagandístico y las 49 naciones que enviaron equipos a los Juegos validaron el régimen de Hitler tanto a los ojos del mundo como el público alemán. Vista del Estadio Olímpico, eje del campo deportivo del Reich en Berlín. Alemania 1936. Los nazis no escatimaron dinero en la organización de los Juegos Olímpicos. En la imagen, oficiales alemanes muestran las dimensiones de la Villa Olímpica con ayuda de un modelo a escala. Berlín, Alemania, julio de 1936. Exposición de publicaciones nazis, cuidadosamente escogidas de modo que no incluyan títulos antisemitas durante las Olimpiadas de Berlín. El afiche muestra los países en los que Mein Kampf, mi lucha, de Hitler ha sido traducido a sus respectivos idiomas. Berlín, Alemania, agosto de 1936. Adolf Hitler atraviesa la puerta de Brandeburgo de camino a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Alemania, 1 de agosto de 1936. En el Estadio Olímpico, los espectadores alemanes saludan a Adolf Hitler durante la celebración de las Sextas Olimpiadas. Berlín, Alemania, agosto de 1936. En una ceremonia durante los Juegos Olímpicos de 1936, espectadores alemanes forman en las gradas la frase dirigida a Adolf Hitler, la cual traduce "Te pertenecemos". Berlín, Alemania, agosto de 1936. Por último, Adolf Hitler y Joseph firman autógrafos a miembros del equipo canadiense de patinaje artístico durante las Olimpiadas de Invierno. Alemania, febrero de 1936.